nosotros sigamos siendo cuidadosos y sigamos siendo cautelosos. Aún quienes se ha cuidado, hemos escuchado historias, quienes han guardado todo tipo de medidas han caído en enfermedad, así que pues cuánto más eso debe ser una advertencia, una amonestación para que sigamos las normas al pie de la letra. ¿A dónde cree que vamos a ir en la palabra del Señor? Sí, a Éxodo. Así como que, ay, sí recuerdo que alguna vez pensó que eran los 40 años que en el desierto que lo estábamos representando, pues no, y ahora sí regresamos a Éxodo. Vaya por favor al capítulo 12 de Éxodo. Este es un capítulo que está lleno de acción y pareciera que aquí hacia el final toma una pausita esta narración. Es hermoso estudiar la palabra del Señor. Usted sabe que es, pues yo creo que mi mayor deleite en la vida. No hay algo que me satisfaga más que estudiar la palabra del Señor. Y cuando uno va conectando historia tras historia, se puede ir dando cuenta de temas recurrentes y de temas que sobresalen de las páginas y entre las letras. Y hoy creo que es una porción que podría quedar así como, bueno, pues ya lo leímos y pues ahora eso estoy aquí, ¿verdad? Para enseñarle y ayudarle a ver qué es lo que está tras bambalinas en estos versículos. Vamos a ir al libro del Éxodo, al capítulo 12, y vamos a retomar nuestro paso por este capítulo a partir del versículo 37. Éxodo 12, 37, y le voy a pedir que me siga en la lectura. Ya mandaron por ahí un meme de que cuando el pastor dice ponte de pie, están en la cama y se paran hasta con la cobija para que no les dé frío. Espero que no esté así, pero si está así, pues ni modo, póngase la cobija, pero póngase de pie porque es la palabra de Dios lo que voy a leer en Éxodo capítulo 12, versículo 37, que dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es la noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que los circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a orar. Y ahora, Señor, nos acercamos a ti porque reconocemos que esta es tu palabra. Qué privilegio, Señor, tenerla escrita y lista para ser leída, abierta en cualquier momento. Tenemos no solamente el objeto, sino la libertad. Oramos, Señor, por aquellos hermanos, pedimos por aquellos hermanos que tienen que leerla a escondidas, no solamente del otro lado del mundo, en nuestro mismo país, quizá aquellos que viven
en un hogar donde la familia tiene fuertes tradiciones y están amenazados. Oramos por aquellos, Señor, que tienen solamente un poco traducido en un dialecto o idioma que ellos puedan entender. Oramos por aquellos, y que son muchos todavía, que no tienen nada. Levanta de entre nuestros niños y adolescentes, hombres y mujeres que traduzcan tu palabra. Ayúdanos a enseñarles desde esta edad, aún entre aquellos que ya somos adultos, algunos que a lo mejor son incluso mayores que yo, sigue levantando. Úsanos si te servimos para eso también. Porque esta es tu revelación. Es la única manera de conocerte y entonces amarte. Y no hay mayor privilegio y regalo, no hay mayor sorpresa y bendición en esta vida que conocerte a ti. Por eso también rogamos que nos instruyas en tu escritura, que nos ayudes a comprenderla, que nos permita, Señor, un entendimiento claro y una obediencia incuestionable a ti, amorosa. Amén. Tome su lugar, por favor. Pues le quiero llevar allí a este capítulo 12 de Éxodo, de regreso al Éxodo. Allí vamos a estar meditando en el capítulo 12. Ya, yo creo que es una historia tan conocida que no requiero hacer un recuento de lo que hemos visto hasta aquí con mucho detalle. Solamente tendría que recordarle, ¿verdad?, que hasta este punto nosotros hemos visto el llamamiento de Moisés, hemos visto el regreso de Moisés a Egipto, hemos visto también la presentación de Moisés ante los israelitas, hemos visto también la presentación de Moisés y Aarón frente a Faraón, y algo que no puede pasar de largo, obviamente, son las plagas que el Señor trajo sobre Egipto. De hecho, ya vimos hasta su paralelo con las plagas de los tiempos finales, ¿verdad?, en el Apocalipsis. Y algo que también tengo que subrayar es la noche más oscura en la historia de Egipto, la noche de la Pascua, cuando los primogénitos de todo Egipto murieron, tanto de hombres como de animales, pero los judíos fueron protegidos porque la sangre del corderito que se cenaron, esa sangre fue lo que pusieron en los dinteles, ahí en los postecitos y en la parte de arriba de las puertas, de modo que el Señor pasó de largo sin tocarlo, sin herir de muerte a nadie en sus hogares. En eso estamos, en la noche más oscura de Egipto, en Éxodo capítulo 12. Y algo que yo espero que haya percatado, porque en una lectura sencilla, una lectura así como la hicimos, de mera comprensión, se puede observar, es que los primeros versículos de la porción que leí, del 37 al 39, nos dan referencia de la salida. ¿Cómo fue la salida? ¿Desde dónde salieron? ¿Hacia qué dirección tomaron? La premura con la que tuvieron que abandonar Egipto. Y luego se abre un pequeño paréntesis para mencionar que este es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, de que efectivamente sus descendientes serían esclavos, pero después serían liberados por el Señor. Están los versículos 40 al 42. Vea, por favor, me voy a brincar, quiero que vaya, por favor, al versículo 50 y hasta el 51, donde habla de la obediencia de los israelitas a las instrucciones del Señor, y luego resume, y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ese es solamente el condensadito para querer decir que todo esto que se nos dice aquí, la descripción de la salida, el
recordar que este es el cumplimiento, esta es la fidelidad de Dios en marcha, y también el resumen. Esto es para decirnos, hay aquí algo importante que sucedió. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Una palabrita que se repite mucho en estos versículos. Quizá usted son muy abusados, yo lo sé. Una palabrita que se repite mucho en estos versículos es extranjero. Una y otra vez te dice el extranjero, el extranjero, el extranjero. Versículo 43, versículo 45, versículo 48, versículo 49 lo menciona. Tal parece que estas instrucciones fueron dadas por el Señor en vista de lo que se nos dice, retrocede en la lectura, en el versículo 38. Subió también con ellos una multitud mixta. Y entonces el Señor abre un paréntesis allí para especificar y precisar. Esto es lo que van a hacer con esta multitud mixta, con el extranjero. Bueno, hay una ocasión, hay una historia que me gusta muchísimo. Quizá podría decirle, es de los textos que más han impactado mi vida a través de los años que tengo de fe en el Señor Jesucristo. Alguna ocasión, mientras que la fama del Señor Jesús iba creciendo, se juntó una multitud de personas, una gran multitud, que veían las señales que realizaban a los enfermos, y el Señor estuvo enseñando, y de pronto les dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Y Felipe le dijo, 200 denarios no bastarían, 200 días de sueldo mínimo no bastan para darle de comer a toda esta gente. El Señor siguió esperando la respuesta de sus discípulos y le trajeron un muchacho que traía su cajita feliz. Bueno, no era una cajita feliz, pero pues era una comidita para un muchachito, no llevaba un banquetote, ¿verdad? No llevaba una baguette. Bueno, aunque yo conozco unos niños que comen un chorro, pero este llevaba algo así como una cajita feliz. Dice la escritura que llevaba 5 panes de cebada y 2 pescados. Y los discípulos decían, ¿pero qué es esto para tantos? ¿De qué sirve? El Señor les mandó recostar a la multitud y usted conoce la historia, ya la identificó. La multiplicación de los panes y de los peces. Un milagro que los 4 evangelistas relatan. Es uno de los 2 milagros que los 4 evangelistas relatan. Ningún otro es mencionado por los 4. El otro milagro es la resurrección. Por supuesto que todo el mundo tiene que hablar de eso. Pues se levantó de los muertos para no volver a morir, subió al cielo. ¿Cómo no iban a hablar de la resurrección? Pero aparte de ese milagro, mencionan la multiplicación de los panes y de los peces, la alimentación de los 5,000. Aunque hubo otra alimentación, la de los 4,000, esta es la de los 5,000. Por cierto que debió haber sido una de las cosas más impresionantes ver que el Señor creaba cosas de la nada. Si esa conmoción provocó en los apóstoles, ¿verdad? De modo que seguían hablando de ella porque Mateo, pues apóstol, Juan, pues apóstol, Marcos escribió conforme a los relatos de Pedro y Lucas conforme a los relatos de otros. Todo el mundo hablaba de esto. Si ese impacto tuvo en los apóstoles, ¿cuánto más impacto habrá tenido en la gente que ni siquiera seguía fielmente al Señor, sino que eran seguidores ocasionales? Algo que no se habla mucho, pareciera como escena de Hollywood, ¿verdad? Como película de Hollywood. El Señor reparte la comida, todo el mundo queda satisfecho. Fin. Llegan las fanfarrias, se acabó. Y bien suben los créditos. Pero ese no es el final de esta historia. El final de la historia es que la gente buscó al Señor al día siguiente. Al menos en el relato de Juan 6, él nos lo dice.
y quieren que Él les vuelva a dar de comer. Él les dice en Juan 6:26, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Pan creado directamente por el poder y la mano del Señor Jesús. Peces creados directamente de la mano y del poder del Señor Jesús. Debió haber sido exquisito. Mire, yo no soy muy exigente. A mí con que me dé un bolillo recién salido ahí de la panadería La Esperanza tengo. Pero este debió haber sido todavía mejor. A mí con que, bueno, no, los charales no, porque no me gustan tanto, pero ya un pescadito zarandeado ahí de Barra Vieja, de Acapulco, ya nomás para decir algo así sencillito. Con eso me conformo. Esto ha de, mire, ya está salivé, qué bárbaro, y acabo de desayunar. Esto ha de haber sido todavía mejor. El Señor les dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Cuando les dijo que tendrían que comer de su propio pan, su propio cuerpo, es decir, asumir fe en Él hasta las últimas consecuencias, muchos se dieron la vuelta y le dejaron. Se fueron. El Señor les dijo a los 12 en Juan 6:67, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Qué pregunta, no creen? ¿Qué manera tan incisiva del Señor de forzar a las personas a tomar una decisión? ¿No se quieren ir también ustedes, 12? Por supuesto. Aquí sí viene otra escena como de Hollywood. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Qué tremenda escena que relata la realidad de muchos grupos cristianos y de muchos corazones cristianos. No descarto que sea cristiano alguien que experimente esto. El Señor le dijo, ¿se quieren ir? Y Pedro, bueno, es que los otros dijeran, bueno, pues si ya dijo Pedro, pues ya me quedo. No, lo que pasa es que Pedro era el más hablante y es el vocero, el que generalmente habla a nombre de todos. Se nos dice que fue Pedro, pero no fue que Tomás y los demás dijeron, ay, pero ya metiste la bocota otra vez, pues ahora me voy a tener que quedar. No, sino que estaban de acuerdo, pero solamente que fue Pedro el que lo expresó. Sí, nos quedamos. Sin embargo, el Señor reconoció, y de todas maneras, de ustedes 11, va a haber, de ustedes 12, perdón, hay uno que es traidor. Es un diablo. Es un adversario. Bueno, esa historia, esa anécdota en la vida del Señor Jesús, parecieran unos buenos lentes a través de los cuales entender lo que está pasando en Éxodo capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dijo? ¿Que no era el sermón? No era el sermón, era una ilustración para que entendamos mejor lo que está acá. Deme chance, ahí vamos avanzando. Éxodo capítulo 12 nos dice que los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot. Hay quienes al leer este nombre de Ramsés entienden que ese debió haber sido el nombre del faraón en tiempo de Moisés. Sin embargo, esto no es así. Esta fue una de las ciudades que construyeron los judíos, pero no necesariamente eso indica el tiempo exacto, el momento histórico de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Este
Ramsés dice, salieron hacia Sucot. Sucot significa cabaña, así que probablemente era un lugar identificado por el tipo de construcción que había allí. Entonces, hacia la dirección de Sucot. No necesito invertir mucho tiempo en eso porque usted seguramente tiene mapas en su Biblia y si no, Google sí los tiene y puede ver más o menos para dónde jalaron, ¿verdad? Eso no necesita ahorita que interrumpamos con una imagen o algo así. Pero dice, aquí viene una cosa importante, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Qué significa eso de a pie? ¿Que eran los únicos que sabían caminar? No. Significa que estos eran los que tenían edad para la guerra, edad para pelear. Entonces, hombres que quizá oscilaría su edad entre los 20, 55 años. Bueno, en nuestro país la edad en la que uno ya puede participar en un enfrentamiento bélico son los 18 años, ¿verdad? Por eso hacemos el servicio militar a esa edad. Más o menos de los 20 a los 55 años. Ese era el grupo solo en ese aproximado rango de edad. Así que se ha llegado a estimar que en una población, y esto no es así un cálculo de, pues, ¿cómo cuántos crees que hayan salido? No, se han usado fórmulas matemáticas en el desarrollo de las poblaciones, en la densidad demográfica, para más o menos calcular cuánto representaría esto en números totales. Es decir, si esos son los hombres entre un rango de edad que oscila entre 20 y 55, ¿cuánto sería el número de la población? Bueno, si esto es calculado de esa manera, el número de personas que salieron de Egipto, tan solo de los judíos, tendría que ser de aproximadamente 2,5 millones de personas. ¿Se imagina poner en marcha 2,5 millones de personas? Uy, hermano, si luego para los paseos de la iglesia salimos tarde, es que no llegan, que ya vienen, que ya están por llegar. A mí se me hace que luego están bañándose y sí, diles que ya no. Bueno, no voy a decir que mienten, pero ya lo dije, ¿verdad? Bueno, no, es bromita, es bromita. Pero sí luego para salir entre unos cuantitos, hay que estar esperando, ¿verdad? No, y de lo que se baña y en lo que se arregla y que sí. Pues ahora imagínense poner en marcha 2,5 millones de personas, pero esto sí lo tuvieron que hacer. Ahora, hay allí, hermanos, cuestiones que no vamos a entrar en conjeturas, pero sí podemos pensar en algunos problemas prácticos que esto implicó. Nada más salir a la calle, 2,5 millones de personas al mismo tiempo, pues tampoco es como que, pues vamos aquí caminando a gusto, salimos rápido. Y además no vienen, pues así nomás, sino que pidieron cosas a los egipcios. ¿Se acuerda que los despojaron? Dice allí en el versículo 35 y 36, los despojaron. O sea, salieron con mudanza. No sé si cargaron hasta con el perico, pero algo llevaban. Entonces tampoco es así como que marchamos tan fácil. Si alguna vez ha venido a algún evento grande en el Estadio Azteca, ¿verdad? Donde a la salida hay que cruzar el puentecito que atraviesa allí Viaducto Tlalpan. Uno sabe lo que es venir pegado al otro. Allí sí que es sana distancia ni que nada. Allí uno agarra la cartera, se la mete en la bolsa de enfrente con el celular y mete la bolsa en la mano porque no hay de otra. Pues estos debieron haber salido así, es decir, la marcha, aunque fue súbita la salida, la orden de salida que dio Faraón, tampoco fue como que ahí se echaron a correr. Tuvo algunas implicaciones prácticas que ahorita muy levemente hemos tratado de vislumbrar. Sin contar niños, dice allí. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, y una gran cantidad de ganado. Una multitud mixta. Parece muy interesante porque, ¿cómo que una multitud mixta? ¿Se refiere al pueblo o se refiere a alguien más? Todo apunta a que se refiere a alguien más y a un grupo muy particular. Es la misma palabra que se nos dice aquí, multitud mixta. Vaya por favor a Números capítulo 11.
allí también aparece. Se traduce de una manera diferente. Va a ver qué chula es la Biblia de las Américas. Números 11:4 dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Allí se traduce como el populacho, esta multitud mixta, el populacho. Bueno, no sé quién haya traducido al español ese versículo, pero utilizó una palabra muy pintoresca, el populacho. Ahora, es bien interesante que se traduzca, que se use, perdón, esta palabra tanto en aquel texto como en este. Y le voy a decir por qué. Porque cuando habla allí que tenía un deseo insaciable en Números 11:4, se está hablando de que constantemente se estaban quejando y pidiendo más cosas. ¿Ya vio de qué habla Éxodo 11? Pues de que el pueblo se quejó contra el Señor. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Es decir, estos que iban entre ellos, a pesar de que vieron la reprensión del Señor, que quemó por allí algunas cosas, pues aún así se siguieron quejando. Regrésese a Éxodo 12. Los que salieron entre ellos, esta multitud mixta, es aquel mismo grupo. Ahora, ¿quiénes pueden ser esta multitud mixta? Bueno, pues muy probablemente fueron personas no judías de otras naciones, quizá esclavizados, que dijeron, vámonos ahorita, métete entre ellos, órale, vámonos. Me recuerda a algunos estudiantes que se van de pinta cuando abren la puerta y dejan salir unos, tú vente, parece que somos de los mismos, ya vámonos de aquí. Pues estos así se metieron, se intercalaron en los judíos y órale. Quizá también algunos egipcios que pudieron ver el poder de Dios y dijeron, no, estos tienen un Dios más fuerte, vámonos con ellos. Una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas y una gran cantidad de ganado. Entonces salieron, fíjense, 2,5 millones aproximadamente de judíos. Todavía, échale, la multitud mixta, que no han de haber sido poquitos. Y todavía los ganados, ovejas, vacadas y de otros, camellos, caballos, vámonos de aquí. Tampoco era tan sencillo. Implica mucho movimiento de muchas personas y sus posesiones, y además entre sus posesiones, animales. Ahora, nos está describiendo primeramente, pues cómo fue la circunstancia. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se habían leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse, ni preparar alimentos para sí mismos. Entonces se improvisaron alguna manera de ir haciéndose cuando lee tortas, no piense siquiera como la del Chavo del Ocho, acá con su jamón. No, pues alguna especie de pancito, ¿verdad? Algún pancito que pudieron allí cocer y era sin levadura, así que debe haber quedado más como una tortillita, ¿verdad? Así delgadito, y pues es lo que podían comer allí. No tuvieron tiempo de nada, porque esto es cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Moisés. Yo sé que usted, pues, se mantuvo leyendo Éxodo 1, del 1 al 11, ¿verdad? Perdón, los primeros 11 capítulos para mantenerlo diario lo estuvo leyendo, pero de todas maneras se los voy a recordar. Dice el versículo 11 del capítulo 6, ve, habla Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Y el Señor le dijo que los va a dejar salir y se los cumplió. Este es cumplimiento de eso. Ellos salieron de acuerdo a lo que Dios había dicho también a Moisés cuando le
recordó, ¿verdad?, que ellos iban a dejarlos salir completamente. Dice Éxodo 11:1, y el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente, con todo y todo. ¿Se acuerdan que Faraón le andaba regateando, verdad? No, vayan unos cuantos. No, vayan tales, pero nadie más. Y no, hombre, salieron con todo y todo. Esto es cumplimiento de la palabra del Señor, que le había dicho a Moisés. Él los va a dejar salir, incluso bajo compulsión. Bajo compulsión. Van a salir completamente y vas a salir cuando, de manera súbita. Así que de esa forma fue como el Señor cumplió su palabra. Dice allí, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar alimentos. Esto fue de rápido, vámonos. Agárrate las cosas y vámonos de aquí. Como le he dicho, el Señor estaba cumpliendo incluso lo que le había dicho a su siervo Abraham siglos antes. En el versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Tendrían que recordar esto siempre, para siempre. Nunca podrían olvidarlo. Nunca podrían dejar de conmemorarlo y de celebrarlo, porque este fue el evento más grande en la historia de este pueblo. Hay algo que debo mostrarle yo y que quiero decirle acerca de estos versículos. Es cumplimiento del plan de Dios, es cumplimiento de sus promesas. Y allí nos dice, vivieron allí 430 años. Es interesante que se mencione ese número, porque en otros textos se mencionan otras cantidades. Y yo quiero mostrarle eso porque ya no quiero que se me vaya a confundir cuando los lea. Aquí dice 430 años. Quizá la explicación de esta cifra es porque se refiere al tiempo en que Jacob entró a Egipto. ¿Ok? El tiempo desde que entraron a Egipto, cuando vinieron a Gosén, ¿verdad?, a habitar allí en tiempos de hambruna, cuando José era allí corregente de Egipto. Por eso se menciona allí 430 años. En otros textos, por ejemplo, en Hechos 7:6, lea lo que dice Hechos 7:6, va a encontrar usted otra cantidad. Vale la pena que nos tomemos el tiempo de aclarar esto para que no luego se me ande confundiendo. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Quizá esos 400 años se refiera solamente al tiempo en la confirmación del pacto abrámico hasta el día que salieron. La última vez que confirmó el pacto abrámico a Jacob, o sea, ya viviendo en Egipto. Pero hay otra cifra, ¿verdad? 450 años, dice Hechos capítulo 13, versículo 19. Se lo voy a leer también, porque allí se dice otra cifra y es donde a veces surgen las confusiones. Hechos 13, 19 dice, después de destruir 7 naciones de la tierra Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Entonces, quizá ese número sale desde que entraron a la tierra de Egipto, el tiempo de esclavitud, el paso por el desierto y luego los 7 años de la conquista de la tierra de Canaán. Por eso es que usted tiene que ponerse allí abusada, ¿verdad?, cuando lee los diferentes números de esta duración, porque del Éxodo, porque si no, luego sale quien dice que ahí está,
Tu Biblia tiene errores, no tiene errores, es que sean cuentas desde diferentes puntos de todo este lapso, de todos estos eventos, pues. Dice, después de 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Eso también apunta a la obra de Dios en medio de ellos. Si bien debieron haber enfrentado problemas muy prácticos, dice que en ese mismo día salieron. Tuvo que ayudarles el Señor. Movilizar a más de 2,5 millones de personas y échele todavía animales, debió haberles ayudado el Señor. Sin embargo, quiero señalarle que aquí dice, salieron todos los ejércitos del Señor. ¿Cuáles ejércitos? La gran pregunta es, ¿cuáles ejércitos? Si eran un montón de esclavos, si eran un montón de artesanos, alfareros, este era el ejército del Señor. Qué curioso, ¿verdad? Porque al escribir Moisés esto, recordándolo como un evento en el pasado de esta nación, decía, y fíjate, y de ahí el Señor y su ejército, ¿quién iba a decir? Pues está como Abraham, ¿se acuerda? Abraham en Génesis 15, cuando fue y se surtió a los 5 reyes y sus ejércitos, hizo una gran matanza, dice el libro de Hebreos, y llevaba su pandillita de esclavos. Pues, ¿cuál? Bueno, aquí está. Dice Moisés, y de nosotros hizo sus ejércitos. Y por supuesto que tendría que ser recordado para siempre, noche de vigilia, para ser guardada por los hijos de Israel por todas sus generaciones. La liberación de la esclavitud en Egipto. Todos estos movimientos en el relato, ¿verdad? De las circunstancias y el enfatizar la fidelidad del Señor al mencionar que salieron en el mismo día esa gran cantidad, que eran para el Señor ya su ejército, y que además esta era la noche que debía ser recordada, como que toma una pausa aquí. Toma un freno. Ese mismo modo de hablar se recupera hasta el versículo 51, y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Casi repetido lo que está en el 42. Entonces, ¿qué dice del 43 al 50? Es muy importante. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Cuál? Lo que acababan de celebrar. Lo que dice el resto del capítulo 12, desde el 11 y el 12 con la fiesta de los panes. Toda esta es la celebración de la Pascua. Esto es lo que van a tener que guardar. Es una ordenanza. Ningún extranjero comerá de ella. Haber sido súper interesante estar en las sandalias de Moisés y de Aarón. Voltear y ver la columna de gente gigantesca y decir, ese no es judío, ese que hace aquí, este se coló. ¿Y qué vamos a hacer con esos? Bueno, primero lo primero, les dice el Señor, primero lo primero. Ninguno de ellos va a poder comer de la Pascua del Señor, pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después de que lo circuncidéis, podrá comer de ella. A ver, Señor, venimos de ser esclavos y tú nos estás diciendo que nosotros ahora vamos a tener la capacidad económica para tener servidumbre. Sí, les está hablando de lo que ellos, del tipo de vida que les va a dar. ¿Ya se fijó? Ellos se están viendo como fugitivos. Vámonos, córrele, pélenle. Dirían, si eran tantito mexicanos, dirían, patas, ¿para qué las quieren? Vámonos de aquí. Pero aunque ellos se ven a sí mismos como fugitivos, Dios los ve como una nación establecida y próspera, puesto que ya está hablando de que en algún momento van a poder tener siervos. Sin embargo, esos siervos no van a poder comer de la Pascua. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Aquellos extranjeros que vengan a trabajar entre ustedes no van a comer de ella. Ya les está hablando también de que van a ser una nación envidiable para vivir, de modo que va a haber
migración hacia su territorio. Extranjeros que se vengan a trabajar para acá. ¿Ya vio? Los planes del Señor para ellos. Versículo 46. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Uf. Interesantísimo, porque allí Pablo recuperó esto. El apóstol Pablo recuperó en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dijo, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. No van a quebrar ninguno de sus huesos, porque este corderito representa al gran Cordero de Dios que fue crucificado, pero ninguno de sus huesos fue quebrado. Bueno, así lo dice Juan 19:36, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Esta es una ceremonia tan solemne que no vas a permitir que nadie participe de ella. Hasta ahorita le voy a decir cuándo. Porque en esta ceremonia se está anunciando la obra de Cristo Jesús, quien liberta a los que tienen fe en él, no de esclavitud humana, y de hecho literalmente, porque aún en el Nuevo Testamento encontramos creyentes que siguieron siendo esclavos y se les da la orden de que sigan siendo buenos trabajadores. Cristo Jesús no vino a libertar de la esclavitud humana, sino de una esclavitud peor, la esclavitud del pecado. Y les dice, no quebrará ninguno de sus huesos. Esta es una ceremonia especial porque anuncia una realidad mayor. Lo especial no era la ceremonia en sí misma, sino que esta prefiguraba, anunciaba, ilustraba la obra de Cristo Jesús. Por eso es que nunca van a dejar de celebrarla. Por eso es que no van a pasarla por alto. Por eso es que no vas a permitir que nadie la tome más que, escuche bien, dice el versículo 47, toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla. Es decir, la circuncisión del extranjero iba a ser el requisito para que participara en la Pascua. Y uno dice, ¿y por qué? No, pues te tiene que importar mucho entrarle a esa cena para que pases el requisito, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Bueno, usted recordará qué tan importante es este tema en la cultura judía del Antiguo Testamento, este tema de la Pascua, este tema de la circuncisión. ¿Recuerda usted que fue la señal que Dios le dio a Abraham? Le repitió, le confirmó su pacto en Génesis 17. Versículo 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y haré de ti naciones y de ti saldrán reyes y estableceré mi pacto contigo y con toda tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, como toda la tierra de Canaán, como posesión tuya, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti,
todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado. El siervo nacido en tu casa, o el comprado con dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Era mucho más que un requisito para una cena. Hay cenas a las que usted se tiene que vestir de gala y ya, ¿verdad? Ya con eso ya entró, pero aquí no, oye, pues para participar eso no, pues mejor no. Es que es un simbolismo muchísimo más importante. Es participar del pacto de Dios con esta nación. Es participar de la propia fe de Abraham. Que la fe con la que Abraham creyó a Dios sería ahora la fe con la que tú también creías las promesas de Dios. Que ahora tú habías abrazado la fe en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, y que confiabas en sus promesas. Ahora, ¿por qué esa señal de la circuncisión? Bueno, usted recuerda, ¿verdad? Cuando estábamos allá en aquellos capítulos del Génesis, siendo el órgano reproductor masculino, era una forma de hablar de la pureza que debía guardarse, la pureza en la que debían vivir, que la transmisión del pecado de padres a hijos iba a ser más bien conducida hacia la influencia, a la piedad, a la devoción a Dios. Por eso circuncidar esa parte, por eso hacer esa cirugía en el cuerpo masculino. El gran requisito aquí para que un extranjero celebre la Pascua es que tenga la misma fe que el resto del pueblo en las promesas de Dios. Por eso, que sea circuncidado todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarlo. Es decir, se estaba comprometiendo a él a abrazar la fe y a que su familia también abrazaba la fe y que él sería una influencia para toda su familia de fe y confianza en el Dios de Israel. Y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Ahora ya es parte del cuerpo, perdón, del pueblo. Ahora es importante señalar entonces, y lo hemos dicho, ¿es un requisito de los cristianos? No, Pablo ya hablaba de esas cosas. Y decían, no, ya la ley ya no es eso. Ya fue entregado el Cordero de Dios, ya no necesitamos más sacrificios. Ya el pacto antiguo, que el pacto de Moisés sí llevaba como requisito la circuncisión, pero nosotros estamos en un nuevo pacto, el pacto de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien lo practica hoy, lo practicará por fines higiénicos, ¿verdad? Pero no por una cuestión religiosa. Un creyente no tendría que hacer esto. Un cristiano, pues. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre vosotros, al que nace entre ustedes, pero también al extranjero que viene a residir entre ustedes. Todos lo van a tener que hacer así. Ahora, ¿cómo conectamos lo que le dije de Juan 6 y con Éxodo 12? O a lo mejor estoy diciendo, ¿quién sabe en qué recoveco de la mente de Santi esto se cruzó? Bueno, aquí le va, ¿por qué? Porque el Señor, cuando vio que había muchos que le seguían, pero que le seguían de manera superflua, convenienciera, puso un alto y dijo, no. Ustedes no me aman a mí, ustedes aman lo que yo les doy, aman lo que yo puedo hacer por ustedes. No me pueden seguir así. Usted se imagina a Moisés y Aarón caminando al frente de esta literal multitud de gente, quizá logrando identificar por ahí uno que otro con acento raro y diciendo, híjole, ya se nos vino más gente aquí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor les dice, está bien, está bien, está bien, pero lo primero es que ellos van a tener que abrazar verdadera fe en mí.
No nada más pueden andar caminando y disfrutando de lo que yo voy a hacer y de cómo les voy a proteger y de toda la protección y provisión que yo les voy a dar. Si no creen, fuera. Eso representa algunos grupos cristianos entre nosotros en nuestros días. Eso lo representa. Eso representa, y no estoy queriendo hacer de esto, ¿verdad?, una cuestión no literal, pero tal vez el examen no es, y entre nosotros, pues, ¿con quién habló el pastor esta semana que le está echando candela ahorita? Mira cómo le está. No, no, no. Es que usted y yo no podemos seguir al Señor a medias. Para pronto. Ese no es el tipo de seguidores que busca el Señor. Usted y yo necesitamos entrega total. Seguir al Señor con todas sus implicaciones. Seguir al Señor, pero no motivados por lo que Él puede dar. No por estar enamorados de lo, ay, qué bonito sería, ¿verdad? Tener una vida donde tengas comunión con Dios. Sino una vida como dice Mateo capítulo 22, versículo 37, y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, absolutamente todo tu ser, todas tus fuerzas están consagrados a Él. No quiere decir que no piensas en otra cosa. Es imposible vivir así. Pero todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que razonas, cada actividad que emprendes, cada motivación, la pones bajo el cuidado, soberanía de Dios para que Él no solo dé su aprobación, sino que Él la conduzca. Y un reflejo de eso va a ser en cuanto amas a tu prójimo. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Ese es tu corazón. Esa es la mayor meta en la vida. No hay otro propósito. Estamos poniendo hashtag, ¿verdad? O como le hacen en la tele ahí. No sé, ni se ve como hashtag, pero sí le hacen en la tele. Pues estamos poniendo hashtag y algún propósito. El mayor propósito de esta vida es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando el Señor vio la multitud que le seguía y cómo había una multitud mixta, como dice allá Éxodo, o un populacho, como traduce allí Números 11, de las Américas. Se volteó y dijo, no, así no, así no. ¿Quiénes le siguieron? Solo los que reconocían que Él tiene palabras de vida eterna. Solo los que reconocían, los que habían creído en Él, que Él es el Santo de Dios. Solo los que habían circuncidado su corazón, apartado su corazón de todo deseo perverso. No que ya fueran perfectos, pero ahora su deseo era agradar a Dios, su máximo deseo. Solo ellos. Bienvenidos todos los que creen. El llamado del Evangelio es a todos, pero solamente llegarán los que creen. Nosotros creemos
que amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Mira, Señor, que podríamos haber pasado de largo, no que deberíamos, sino que a veces no nos damos el tiempo de poner atención, reflexionar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque toda tu palabra es útil. Toda ella también es inspirada. Cuánto bien haces a nuestra alma en este día con estas letras allí plasmadas en papel, pero que son tu aliento, salieron de tu boca. Ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos. A amarte con corazón, alma y mente.